Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta transmisión y esta entrevista. Estoy muy contento de poder dialogar con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien hoy ha liberado una información exclusiva de altísima relevancia en torno a un gobernador que está siendo buscado, investigado por la justicia mexicana y que ha decidido exiliarse, por no decir mantenerse en calidad de prófugo, en los Estados Unidos. Nos referimos a Francisco Javier García Ramírez, que bueno, cabeza de vaca. Es el otro, Ramírez Acuña, el de Jalisco, tan inefable como cabeza de vaca. Gracias, Sergio Gutiérrez Luna, por estar aquí con nosotros en Reporteros MX. ¿Cómo estás? Manuel, un gusto saludarte, un gusto estar aquí contigo en este espacio informativo de tanta importancia y efectivamente traemos ese tema. A ver, el día de hoy tuiteaste, publicaste en tus redes sociales, diputado, un documento que es el que tienes en pantalla y que pues la verdad no lo puedo calificar de otra manera más que una bomba porque alteraría en buena medida la situación jurídica del exgobernador panista. ¿Qué tienes en las manos, diputado? A ver, este es un documento que Cabeza de Vaca generó espontáneamente, donde él manifiesta que rechaza cualquier obediencia a un Estado extranjero, particularmente Estados Unidos, a cualquier otra ley y a tratados internacionales que protejan a extranjeros, es decir, asumiéndose como mexicano. ¿Por qué hizo esto o para qué? Porque en el 2024 quería ser diputado federal. Para ser diputado federal se necesita ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Y si se tiene otra nacionalidad, renunciar a esa otra nacionalidad para ser mexicano. Entonces, entre los papeles que exhibió fue este. Quería ser diputado en el 24 para tener fuero. El PAN lo propuso en el número 1 de la lista plurinominal, a Cabeza de Vaca. Nosotros lo impugnamos porque era un prófugo de la justicia y se le negó el registro. Pero ahora que está la polémica de la semana pasada, donde perdió un amparo, Sí. Había unas órdenes de aprehensión que habían librado jueces del Estado de México en su contra. Él promovió un amparo. En Reynosa estaban suspendidos, pero la semana pasada se resolvió de fondo el amparo y no le ampararon, le negaron la protección de la justicia federal porque según el juez dice que efectivamente hay indicios de los delitos de delincuencia organizada, utilización de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal y por lo tanto se queda sin protección. Y luego viene otra consecuencia, es toda una cadenita. Sí. La consecuencia es que se da la información de que se reactiva la ficha roja. Es la ficha roja. Interpol. Así es. La ficha roja es una petición que se hace a Interpol para solicitar su búsqueda y captura con fines de extradición. Él ha manifestado, porque sube videos, lo van a visitar panistas allá, se toman foto con él en Estados Unidos, en McAllen, en Mission, Texas, en Houston, en varios lados. Recientemente creo que estuvo en Washington. En la CEPAC. Así es, con unos panistas y priistas. Entonces, ante esta circunstancia, pues nosotros sacamos este documento donde él mismo espontáneamente ha renunciado a la ciudadanía estadounidense. Así es. Exhibido por él. O sea, no es una filtración, o sea, él exhibió este documento. ¿Y es un documento de su propio gobierno? Es un documento que se hace ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, Okay. que es donde se hace este trámite. Y aquí, pues, firman los funcionarios ante los que él manifiesta esta declaración de no asumirse o no, De digamos, solo tener pertenecerse. ciudadanía mexicana. Así es. Ok, ¿de Señalado cuándo está por él. fechada? Fíjate que está fechada en el 2021 y esta es la 2021. certificación que se hace sobre el tema. Esta certificación es de abril del 24, que fue cuando la presentó. Él debe de tener el original, sacó una copia certificada, él, para presentarla en su expediente y acreditar esta circunstancia y poder ser, digamos, diputado federal. Que aquí hay que señalar algo bien importante, porque se ha dado en el transcurso del día en redes una pseudo polémica, porque él no lo ha firmado, sino unos terceros, de que para renunciar a la ciudadanía estadounidense tienes que hacerlo ante Estados Unidos. Pero, yo te diré una cosa, él fue gobernador, senador, diputado federal, alcalde de Reynosa. Para todos esos cargos se debe tener solo la ciudadanía mexicana y no tener otra doble nacionalidad. Entonces está entrampado, porque o hizo un fraude cuando tuvo esos cargos, o mintió a la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo que dejaba la otra ciudadanía, o mintió en el momento
que accedió a esos otros cargos. Ahora, si le informó, como así se acredita en el documento, a la Cancillería, pues la Cancillería igual le informa al gobierno de los Estados Unidos. Claro, por supuesto. Pero además, te voy a decir algo, pues es un debate que evidencia la clase de tramposo que es, pero que no tiene que ver con los delitos. Es decir, delincuencia organizada, utilización de recursos con procedencia ilícita y defraudación fiscal, no importa la nacionalidad que tengas. O sea, son delitos que cometió en México, siendo funcionario público, y que con independencia de su situación migratoria, la que sea, pues la ficha del Interpol lo va a alcanzar, tarde o temprano. Él reside en Estados Unidos aludiendo ese tema de la nacionalidad. Yo no sé si se le haya olvidado documento de tan importante envergadura, pero si es así, entonces la extradición no debe de ser ningún problema, ya que no es residente y no es ciudadano estadounidense. Así es. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene en este momento a Cabeza de bueno, Vaca? pues es que estaba el amparo, que la semana pasada ya perdió, y a partir de eso se reactivaron pues, la ficha roja, porque tenía esta suspensión que estaba todavía, digamos, vigente hasta la semana pasada. Cuando ya pierde el amparo, pues ya cambian muchas circunstancias, aparte de otras indagatorias que él tiene, ¿no? Ok, ahora, ¿sería nada más cuestión de tiempo para ver a las autoridades internacionales y mexicanas proceder contra Yo creo que Cabeza de sí. Vaca? Yo le he dado seguimiento a este tema desde el 2021. Yo me subí a tribuna en el 21, era diputado federal, cuando lo desaforamos por delitos similares a estos, se le retiró el fuero, y él es un gran corruptor. Él tenía cooptados jueces y magistrados y ministros con unos despachos, ahorita te voy a hablar del despacho. Ok. Y lo protegió un ministro. ¿Qué ministro? El ministro creo que fue Pérez Dayán, el que lo protegió. ¿Alberto Pérez Dayán? Creo que fue Pérez Dayán. Sí, creo que sí. En aquel momento. Y le regresaron el fuero. Entonces ya no se le pudo enjuiciar. Yo en tribuna lo denuncié desde el 21. Luego peleé contra él en tribunales en el 24. Y fue el primer juicio que se le ganó, porque él los ganaba todos. Porque tenía despachos poderosos en México, encabezados por Roberto Gil, por Cuello Trejo, Cuello Suart. Y aquí traigo un documento, Manuel. A ver. Este es un contrato. A ver. Te lo voy a dejar. Vamos a mostrarlo en cámara. Ajá. Y te lo voy a dejar. Un contrato que el gobierno de Tamaulipas, durante el mandato de Cabeza de Vaca, les otorgaba a el despacho Cuello Trejo, que en total suman 14,400,000 pesos. Órale. Esos siguen siendo sus abogados. Cabeza de Vaca ya tiene casi 3 años que dejó el gobierno. ¿De dónde les paga? ¿Cómo les paga? Es una explicación que tiene que dar. ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos? Sí, porque esos no eran recursos de Cabeza de Vaca. No, esos recursos eran de del- las y los tamaulipecos. Estos son del gobierno, recursos del gobierno que le da para proyectos. Mira, por ejemplo, este contrato es un contrato de casi 3 millones de pesos para agotar en 15 días de capacitación a policías. Ok. 3 millones de pesos para capacitar policías en 15 días. Es lo que le dieron a Cuello Trejo de contrato. ¿Y aquí qué está. tiene que ver Cuello Bueno, Trejo bueno, para pues, capacitar policías? ¿Qué hace un abogado capacitando Cursos de policías? capacitación impartidos del día 31 de octubre al 15 de noviembre. 2,600,000 pesos. Sas. Entonces aquí vienen los anexos técnicos, vienen los contratos, vienen las firmas, y aquí tengo el concentrado de todos los contratos que le otorgó Ok. a Cuello Trejo. Tú ves ahora a Cuello Trejo en espacios informativos defendiendo a Cabeza de Vaca. Pues aquí está la razón de aquel momento, pero ahorita debe haber otra razón, donde también están recibiendo dinero, evidentemente, de Cabeza de Vaca. ¿De dónde sale? También está el tema, bien importante, la relación que tiene Cabeza de Vaca con Somos MX. A ver, platícanos, ¿qué ese es el tema. nuevo intento del partido Así es. político de Guadalupe Acosta Naranjo? Guadalupe Acosta Naranjo fue el representante del gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, cuando Cabeza de Vaca era gobernador. Mira. Están las fotos donde le entrega su nombramiento a Cabeza de Vaca, esas te las voy a mandar, no las Ok. traje, pero ahí están, o sea, son históricas. Pero hay una foto por ahí, ¿no? Bueno, Porque luego se olvida, ¿no? Esta es. A ver. ¿Quién es ese muchacho? 19 añitos, Cabeza de Vaca, fichado por el FBI por robar autopartes en el mall de McAllen. No, hombre. Oye, pero yo No, tengo- no es IA, como Oye, dicen por ahí. Oye, no, tengo una pregunta. Sí, ¿Tú crees que en esa época sería también perseguido político? seguramente. Ya desde aquellos entonces. ¿No? Yo creo que sí era perseguido político, ¿no? Ok. Entonces, bueno, somos MX. Sí. Acosta Naranjo es su defensor de oficio, políticamente hablando, no jurídico.
jurídicos son Coello Trejo y Roberto Gil. Sí, por lo menos a ellos sí les da lana, sí, ¿no? bueno, sí. A Costa Naranjo no sé, pero también, porque ahí viene el otro tema. Está financiando a ese partido Somos MX, Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca financia Somos MX. Cabeza de Vaca, junto con Claudio X González, están financiando Somos MX. Ese es un dato. Okay. Y lo vemos, cada que hay algo de Cabeza de Vaca, el primero en salir, a Costa Naranjo a defenderlo. El segundo, el bufón de Belauzarán. Y luego toda esa pandillita. Porque están a las órdenes de ellos. Son sus patrones. Y es el que trae los recursos. ¿De dónde son esos recursos? Pues, a ver, su secretario de Desarrollo Social está en la cárcel hoy, ahorita, sí, por peculado. Otros tantos secretarios, como 5 o 6, tienen órdenes de aprehensión, están prófugos, por peculado. Pues de ahí viene todo esto, Manuel. Somos MX, también ahí está el brazo, el tentáculo de Lorenzo Córdoba, ¿no? Ah, bueno, esa es otra parte. Esa es la parte de lo que yo denomino alcurnia intelectual. A ver. Son estos personajes que se creen dueños de la verdad. Lorenzo Córdoba, Jacqueline Pechard, Edmundo Jacobo. ¿Te acuerdas que Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdoba son los de la llamada? Sí, claro. Son los de la llamada de gran jefe nación chichimeca. Esos, sí, que despreciaban a los pueblos indígenas. Otros, Waldenberg, por supuesto. Se creen superiores. Creen que ellos, en su concepción de lo que debe ser democrático, es lo que debe de regir en México. Y entonces, a partir de eso, ellos creen que todos los demás son personas inferiores a ellos, y lo demuestran en esta llamada, con esta, digamos, actitud de desprecio hacia los pueblos indígenas, y con esta soberbia, con este clasismo, con este racismo. Ellos piensan que por ser académicos, que han estudiado efectivamente, que tienen apellidos rimbombantes, por eso deben hacerse lo que ellos dicen y que su verdad es absoluta, ¿no? Ahora, Sergio Gutiérrez Luna, tú durante muchos años fuiste representante de Morena ante el INE y acabas de decir que... Lo padecí. Bueno, lo padeciste, sí, se ponían buenos los debates y los agarrones. Pero como representante de Morena ante el INE, tú como lo fuiste durante 2 años, creo, más o menos. Fue en la elección del 21, la intermedia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la del 24, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Acabas de decir que García Cabeza de Vaca financia Somos MX. Ahí está. Bueno, si este señor está acusado de crimen organizado y narcotráfico, ¿no sería el origen de un recurso ilícito financiando un partido político? Así es. Tiene el área de fiscalización del INE que meterse a fondo en ese tema. ¿Harías un llamado para que se investigue? Ellos estuvieron pidiéndole al INE que le permitieran el financiamiento de personas físicas con actividad empresarial. Finalmente se les concedió. Pero necesitamos revisar a fondo los recursos que utilizaron. Porque detrás de eso está Cabeza de Vaca. Claudio X González, pues ya lo sabemos, él da la cara y ahí está, ¿no? Pero este personaje ahí está, vía a Costa Naranjo, que es su escudero, su defensor político. Su Sancho Panza. No, bueno, una disculpa, Sancho Panza, no, nada que ver. Es un personaje muy importante, Sancho Panza, en la literatura universal. Es correcto. No se puede comparar con este otro cuate. Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por dar a conocer esta información. ¿Algo que quieras agregar? Nada más, te voy a estar contando cómo evoluciona el tema, si me lo permites. Decirle a tu auditorio que aquí está el perseguido político, porque desde siempre, los 19 años siempre has sacado eso, soy perseguido político, sí, y los delitos que cometiste, ¿qué onda con eso? ¿Qué te parece que se reúna en la CEPAC allá en Washington, en estos foros conservadores? Yo lo noto desesperado, lo noto queriendo mandar una imagen de estar ahí en Estados Unidos, en grupos, tratar de vender la imagen de que tiene una protección, pero pues la realidad es que es un personaje que está prófugo de la justicia. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente. Yo te agradezco mucho, diputado. Gracias por venir. Al contrario, Manuel, un gusto. Muchas gracias. Es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Gracias a usted que nos ve y que nos escucha. Esto fue Sin Máscara. Si llegó a este punto del programa, no lo dude. Deposite, deje su like, deje su me gusta y nosotros nos vemos el día de mañana. Hacemos comunicación al servicio de la nación. Buenas noches.